Muy buenas noches, queridos maestros. Soy la profesora Martiana Cosco Alfaro, especialista de educación. Hoy día les voy a comentar un poco la construcción que se ha hecho de este cuaderno de trabajo, Matemática Razonada en Contextos Andinos. Este cuaderno ha sido producido por encargo y en coordinación con Suyana y un grupo de especialistas. Tiene un fundamento conceptual en lo que es la matemática realista. Tiene como gestora a Ana Bressan. Fundamento básico es que la matemática va a poseer un valor educativo solo si el estudiante comprende, participa y critica los modos de esta disciplina en un contexto, fuera social, económico, en el caso de ustedes, en el contexto donde los estudiantes están viviendo y estudiando. Ana Bressan es fuerte defensora de que la matemática algorítmica no es suficiente para trabajar la comprensión de conceptos, requiere algo más, y esta comprensión es lo que se ha incorporado en el cuaderno de trabajo Matemática Razonada en Contextos Andinos. Lo que pretende el texto es brindarle a la matemática un espacio que le permita fluir, y la matemática, a diferencia de cualquier otra área, puede vivir y tomar forma en cualquier contexto. Solo hay que buscar la riqueza del contexto e incluir matemática que sea funcional para el estudiante y que le permita, a partir de eso, generar procesos de razonamiento los más complejos posibles, sin dejar de lado la comprensión y del contexto y todo lo que ello vaya a corresponder. Este cuaderno de trabajo está organizado en 3 módulos. El primer módulo habla sobre aprendiendo a gestionar datos, que sería para nosotros el equivalente a resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. En este módulo se han incluido 3 unidades. Una primera unidad que habla sobre el tratamiento disciplinar, algunos conceptos de lo que es estadística. Básicamente este módulo se centra en lo que es gestión de datos. Y la primera unidad intenta que ustedes y los estudiantes vayan viendo algunos conceptos estadísticos básicos que le permita fluir en el desarrollo del módulo. La unidad 2 nos da un ejemplo de cómo hacer estadística en el segundo grado de educación secundaria. También les da pistas de cómo tendría que ser para primero. La unidad 3 ya es un poquito más compleja, los conceptos estadísticos ya son un poquito más avanzados, pero no quita que puedan ser desarrollados también por estudiantes de segundo, tercero, cuarto o quinto de secundaria. Eso va a depender de cómo ustedes vayan acompañando a los estudiantes. El módulo 2 habla y titula sobre el razonamiento matemático en regularidad. Es básicamente la competencia de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Se ha puesto énfasis en regularidad, pero no implica que no sea la única habilidad o parte de esa competencia que se vaya a trabajar. Yo les voy a ir explicando de cómo, si bien hablamos de regularidad, también se puede pasar a lo que es cambio y equivalencia. Este módulo tiene 5 unidades, presenta el tratamiento de regularidad desde conceptos muy básicos, en este caso sucesiones, el reconocimiento de patrones. Si bien esta competencia nos exige un tipo de algebrización, que es, digamos, una parte de la matemática que va a involucrar el razonamiento abstracto del estudiante, el álgebra usa un lenguaje que no es muy cercano a la realidad, pero vamos a ofrecerles un camino que sea para el estudiante bastante cercano y que le permita fluir a una algebrización mucho más efectiva. Entonces, en este módulo tenemos 5 unidades. La primera va a partir por algunos saberes básicos, en este caso reconocimiento de patrones. Luego se les va a dar a conocer patrones aditivos, luego los multiplicativos, para pasar a lo que es la progresión aritmética, la progresión geométrica, sin dejar de lado el estudio de las sucesiones y los patrones. El tercer módulo habla sobre lo que es razonando con la competencia de resolver problemas de forma. Se ha hecho énfasis en forma. Tiene también 4 unidades, parte por la unidad 9 que habla sobre algunos conceptos básicos en forma que van a dar lugar al desarrollo de las siguientes unidades. La unidad 10 presenta problemas referidos a prismas. A mi entender, son las formas tridimensionales que tienen más existencia en el cotidiano. Este va a ser el referente para que luego podamos estudiar los cilindros, conos y todas aquellas figuras como las esferas, semiesferas, semicilindros. En todos los casos, en cualquiera de los módulos, la intención es primero generar una situación significativa cotidiana. Se ha elegido situaciones que están al alcance de los estudiantes que están en un entorno
entorno andino. Y a partir de ello se ha ido desagregando una forma de hacer matemática, es la propuesta que tiene el cuaderno de trabajo. Y al final se les hace una pequeña modelización de cómo debería ser el tratamiento de cualquiera de estos conceptos en cualquiera de los módulos, para luego pasar a actividades de ampliación. La actividad de ampliación también parte de una situación significativa, una situación problemática de contexto, y a partir de eso y del modelo que se les brinda, que ustedes docentes junto a sus estudiantes van a poder desarrollar las actividades que presenta este cuaderno de trabajo. El módulo 1, les decía, hace referencia a aprendiendo a gestionar datos, que va a ser básicamente la parte de estadística. Este módulo va a ser estructurada con este modelo de hacer estadística. Hacer estadística va a partir desde la elaboración de la encuesta, definir la variable, tipo de variable, hacer la encuesta, aplicar la encuesta, luego hacer lo que es el procesamiento de la información, representación de datos, sean cualitativos o cuantitativos, en gráficos y tablas. Luego vamos a pasar a la lectura de datos, la obtención con medidas de tendencia central, dispersión y localización, la interpretación de la información y finalmente la elaboración de conclusiones y toma de decisión. Ustedes como maestros toman cuenta la riqueza de lo que es la estadística, va desde el solo hecho de generar la encuesta, de cómo es que yo preparo una encuesta, la encuesta se aplica, los datos se tratan, se organizan en tablas, se hace una lectura de las tablas y gráficos que resultan de este análisis estadístico, se obtienen medidas de tendencia central, de dispersión o de localización, las que vayamos a requerir según la toma de decisiones que vayamos a hacer, pasamos por la interpretación y finalmente a la elaboración de conclusiones. Este sería el camino que se les plantea para que hagan una estadística. Van a ver que en el cuaderno de trabajo podemos partir de cualquiera de los puntos. ¿Cuál es la idea? Adicionalmente a la que se les da. Por ejemplo, le podemos presentar a los estudiantes situaciones problemáticas o ejercicios desde un gráfico o desde una tabla. Y es riqueza que a partir de este punto él pueda retroceder hasta imaginar cuál fue la encuesta que dio origen a esa tabla y ese gráfico. Y luego también pueda avanzar hacia la obtención de información, interpretación o elaboración de conclusión. No importa por dónde partan ustedes, la idea es que el alumno pueda ir al inicio y luego al final de todo el procesamiento de información. Podríamos partir por una interpretación de información. Se le puede brindar al estudiante la interpretación de información y él que haga el proceso de deducir cuál fue el escenario en el cual se recogieron esos datos, de dónde salieron, cuáles fueron los posibles gráficos y tablas, cuál fue la encuesta que dio origen a todo eso. Si queremos que el estudiante comprenda los conceptos matemáticos, este es el camino que se propone para una matemática razonada, que se comprenda, que no solo vaya a un nivel algorítmico de continuar pasos sin sentido. Si no hay una lectura de datos, una interpretación y una elaboración de conclusiones, lo que están haciendo en estadística no tiene sentido. Básicamente, la estadística propone toma de decisiones en función a la recogida de datos. Todo el camino que hayan hecho para eso va a tener como conclusión esa interpretación. Se les propone a través de este cuaderno de trabajo que en cualquiera de los escenarios siempre concluyan todo el camino. En esta parte del módulo, en cuanto a gestión de datos, básicamente se les propone algunos conceptos sobre lo que es variables estadísticas, cualitativas, cuantitativas, qué tipos de tablas hay, qué tipo de procesamientos hay, si los datos son continuos, si son discretos, qué pasa con los tipos de gráficos. Se les da algo pequeñito, no es mucha información. La idea es que sea básica como para que les permita trabajar los problemas y en el proceso, si hay la necesidad de incluir más información, ustedes como docentes harán el ingreso de nueva información, pero son entre 2 o 3 páginas, suficiente información que el estudiante va a requerir para iniciar el tratamiento del módulo. Además, también el módulo les presenta, por ejemplo, algunas formas de leer información. Hay niveles de interpretación de información. Cuando los profesores de matemática hacemos interpretación de los datos o de las tablas o de los gráficos que presentamos, no necesariamente pasamos por los 4 niveles. A veces solo nos quedamos en una lectura a un nivel básico que solo es literal, ¿no? También se les da información de cuántos niveles existen, en este caso 4 niveles, y qué implica cada nivel.
para que ustedes puedan fomentar en los estudiantes un nivel y una interpretación mucho más compleja que solo una lectura literal. Una vez presentada la parte de los conocimientos, también van a tener acceso a un ejemplo ya resuelto. Va a ir encaminado con preguntas, consignas de guía, a modo de actividades. En la primera imagen siempre van a ver una situación de cotidiano. En este caso, por ejemplo, los videojuegos y mi salud. Habla sobre los estudiantes que están en una institución educativa, cuántas horas están expuestos a los videojuegos, qué tipo de videojuegos les gusta. Esa es, vamos a decir, la situación significativa. Frente a esa situación significativa se plantea un reto que los chicos van a resolver a través de esta gestión de datos. Una vez que ya tienen la situación significativa, vamos a seguir el camino que hemos propuesto, que implica construir la encuesta. Para hacer la construcción de la encuesta, los niños tienen que entender qué tipo de variables van a recoger. Ahí ya empezará el primer paso, a orientarles si la variable va a ser cualitativa, si va a ser cuantitativa, va a ser variable ordinal, nominal, toda la clasificación. Ese estudio previo que han hecho de algunos conceptos, que al inicio puede ser un poco abstracto y tal vez no comprensible, aquí va a ir tomando forma. En la elaboración de encuesta iremos viendo cuándo la variable es, de qué tipo requerimos, si tiene que ser cualitativa o cuantitativa, ordinal, nominal, discreta o continua. Entonces, junto con los estudiantes iremos validando qué variable es necesario que ingrese a la encuesta y cómo debe estar formulada la pregunta si queremos que sea la variable de uno u otro tipo. Entonces, es la primera habilidad. Desde la encuesta, yo voy dándole forma a algunos conceptos, en este caso a los tipos de variables. Una vez que la encuesta ya está hecha, la siguiente actividad es ir a recolectar los datos. También hay algunas orientaciones de cómo se hace la recolección de datos y luego la codificación de las encuestas, que es algo que muchos profesores no hacemos, que es básico. Cuando ellos hagan en algún momento investigación, van a ver que una vez que se ha hecho la encuesta, hay que codificar las encuestas, porque cada encuesta se convierte en un dato, y si el dato no está adecuadamente codificado, luego podemos tener problemas en el tratamiento, en las tablas y gráficos que más adelante vayamos a proponer. Entonces, una vez que ya tenemos la encuesta, estas van a ser codificadas. El siguiente paso será hacer el conteo. ¿Cuántas para cada variable tenemos? Vamos a definir en una tabla previa qué variables vamos a valorar, a organizar. Tenemos clasificaciones por sexo, por edad, por profesión. Ese hecho de organizar, cómo decidimos organizar, también es una habilidad que generalmente no se desarrolla en estudiante. La tabla ya se la ha hecha, pero no sabemos con qué criterios ha sido construida esa tabla. Entonces, en este proceso de conteo y decidir cómo va a ser organizada la información, nuevamente retomamos si la variable es cualitativa, cuantitativa, si es ordinal. Va a ser la tabulación por una variable, sexo, por profesión, por edad. Entonces hacemos cruce de información. Al estudiante le va a permitir más adelante la elaboración de conclusiones. Ese sería el siguiente paso. Después organizamos la información en tablas de frecuencia. Puede ser de frecuencias de datos agrupados o no agrupados. Ahí tenemos un mundo ya de información y conocimientos matemáticos que vamos a ir desarrollando con los estudiantes. En la elaboración de tabla de frecuencias van a entrar nuevas definiciones: frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias acumuladas, total, parte, ¿no? Ese lenguaje también hay que ir incorporando en los estudiantes, de manera que ellos den sentido a cada término matemático en relación a la vida cotidiana, en este caso a los videojuegos. Esta información constituida en tablas luego va a ser organizada en gráficos. Los gráficos van a depender de qué tipo de conteo hayamos realizado. Por eso les decía al inicio, es importante que los chicos tomen conciencia de por qué están organizando según sexo, según edad o la decisión que hayan tomado, porque esto va a permitir el tipo de gráfico. Finalmente, en el 6 empezamos a hacer lo que es la interpretación de los datos. ¿Qué significan esos datos puestos en tablas o en gráficas? Esta interpretación nos va a llevar a tomar decisiones. Generalmente lo que se hace una vez terminada la interpretación es la resolución del reto, el reto que estaba planteada, situación significativa inicial. Hacemos un tratamiento estadístico usando una situación significativa que ha sido la que ha motivado el tratamiento estadístico, pero luego de que hacemos todo este, digamos, aprendizaje de conceptos,
volvemos a la situación significativa y a resolver el reto. En este caso, vamos a ir contestando a través de preguntas las cuestiones que hayan sido planteadas en el reto. Y si hay la posibilidad que ustedes lo han previsto, pueden aprovechar acá también para hacer todo el trabajo de lo que son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión o de localización. Eso va a depender de lo que el reto nos haya solicitado. Recuerden que las situaciones significativas son abiertas. Hay un reto que está planteado en el cuaderno de trabajo, pero no quita que ustedes puedan incluir otros retos que provoque que se haga un estudio mucho mayor. ¿Cuál es el propósito de las actividades de ampliación? Que a partir de esta los chicos puedan seguir esa ruta que se les ha planteado y puedan desarrollar el mismo camino. Por ejemplo, esta habla sobre los efectos de los videojuegos. Lo que queremos es que tomen conciencia qué tan dañinos o qué desventajas o ventajas tienen los videojuegos. Siempre con la consigna de que sea el estudiante quien tome conciencia y resuelva el reto en base al tratamiento de datos estadísticos. Las actividades de ampliación tienen doble propósito. Son reflexivos, pero también tienen la intención de trabajar los conceptos matemáticos. A partir de este camino, el cuaderno de trabajo va a tener secciones a modo de guía. Actividad 1. Los estudiantes elaboran la encuesta y les deja una sección para que ellos puedan completar las actividades. Actividad 2, codificación de las encuestas. Actividad 3, ir acompañándolos para que ellos, en la medida de su autonomía, puedan ir trabajando estas actividades, si fuera posible, ya solos. En el texto van a ver que en la siguiente unidad hay otra situación significativa. Esta ya hace alusión a lo que son las medidas de tendencia central, de datos agrupados, no agrupados, medidas de dispersión y localización, que son un nivel más complejo. Yo les recomendaría que lo vean y vean, dependiendo del contexto y de los requisitos, saberes previos de vuestros estudiantes, hasta dónde podrían ir complejizando la actividad. El módulo está preparado para que atienda a estudiantes de primero a quinto. Entonces, ustedes se van a encargar de hasta dónde van organizando las actividades, de manera que los chicos no se sientan ni abrumados por la complejidad, ni tampoco frustrados porque las actividades son demasiado sencillas. Este módulo nos habla sobre razonamiento matemático en regularidad, el mundo del álgebra. Hemos ubicado un espacio que sea acogedor para el estudiante, que no le suene abstracto, sino que le suene bastante sencillo, es a modo de juego, no es nada complicado. Los 3 módulos están construidos con la misma consigna. Tienen una primera unidad de algunos conceptos básicos que debiera conocer un estudiante antes de iniciar el tratamiento de las situaciones problemáticas. En este caso, habla de 2 conceptos básicos. Un patrón de recurrencia va a ser, en este caso, formas geométricas. El estudiante observa la forma y va codificando. Por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, 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 abajo, abajo, abajo. Ese lenguaje que está en flechas lo codifica en un lenguaje que puede ser este, o que podrían decidir ustedes otro. La idea es que el estudiante aprenda a codificar y transformar un lenguaje en otro, que es básicamente lo que hace el álgebra. Transforma un lenguaje cotidiano en variables. Pero lo que quiero hacer ahora es preparar el camino, es enseñarle que en el mundo hay formas y esas formas tienen regularidades. ¿Y qué hace la matemática? Esa regularidad la transforma en símbolos. Esta puede ser una forma. Algún maestro podría decirme, ¿puedo usar otra? ¿Puedo usar un código binario? 1, 0, 1, 1, 0, 0, puede ser. La idea no es el código, sino que el estudiante entienda que en el mundo de las regularidades existe un mundo de códigos que nos ayuda a interpretar y reconocer ese mundo. Tenemos otro ejemplo, estos círculos dispuestos en estas formas, que luego va a ir interpretándolo así. Y ahí también tenemos otro que son palitos de fósforo dispuestos. Su propósito acá es pasar de un lenguaje a otro. Las primeras actividades que ustedes pueden plantearle puede ser eso, que hagan figuras que transformen a otro tipo de lenguaje. Luego vamos allá un poquito complejizar. Ahora ya el patrón es geométrico. Y nuestra idea, miren que habíamos partido solo por cambiar de un lenguaje a otro. Ahora vamos a complejizar un poco más. Yo ya le doy patrones matemáticos geométricos. En este caso, voy a inducir al estudiante para que transforme esos patrones a números. Porque los números luego se van a convertir en expresiones algebraicas. A esto es lo que vamos a llegar. Este lenguaje geométrico
es para el estudiante fácil de entender, comprensible, puede manipularlo, verlo, dibujar, representar. De aquí a acá hay un salto que muchas veces nosotros damos por hecho y los estudiantes aquí es donde se frustran porque no saben cómo pasó de aquí a acá. Y la idea del cuaderno de trabajo es que pasen de este lenguaje a este lenguaje, pero por un camino sencillo. Nosotros les vamos a dar esto y ellos van a inventar patrones geométricos. Yo le doy un patrón, llega a esto y él debe ser capaz de llegar de la representación algebraica, volver al patrón geométrico. Si él solo va camino de ida y no puede regresar, su comprensión está a medio completar. Bien, vamos a empezar con patrones aditivos. El módulo empieza con patrón aditivo porque los patrones aditivos son los más sencillos. Este es uno que ha sido sacado de la evaluación de PISA. Tiene un nivel de complejidad alto, pero vamos a ver con la guía de actividades que se le da al estudiante se convierte en una actividad bien sencilla. Este trata de un jardín, es Margarita, le hemos dado otro contexto. Margarita está pensando diseñar en el patio trasero de su casa un huerto y está pensando en este diseño. La parte verde van a ser plántulas, sirven para ahuyentar a insectos dañinos, la parte verde, y dentro van a estar las plantas comestibles que podrían ser plantitas de rabanitos, beterraga, pueden ser lechugas, y alrededor ella está pensando poner plantas aromáticas que ahuyenten a los insectos. Si nosotros vemos el primer diseño, tiene 9 plántulos de plantas ahuyentadoras de insectos y adentro solo hay un plantulito de rabanito. Bajo ese diseño no me convendría porque tantos plántulos para un solo rabanito no tendría sentido. En el diseño 2 ya aumenta, tenemos alrededor 12 plantulitos aromáticos, dentro tenemos 4 rabanitos, tampoco es ventajoso. Conforme va creciendo el diseño, llegará a un punto en el cual sí es ventajoso el diseño, porque la cantidad de plántulos que están adentro es mucho mayor a la cantidad de plantas aromáticas que ahuyentan insectos. Ese sería, digamos, el patrón más conveniente para Margarita, pero Margarita no tiene tiempo para estar probando, ella quiere que le ayude. Si ella eligió el diseño cuadrado, nosotros vamos a generar una expresión algebraica para cualquier diseño que quiera elegir. Entonces, ¿cómo le vas a ayudar a Margarita? Vas a modelar una función o un modelo matemático y ella va a elegir el diseño que quiera. Cuadrado, triangular, pentagonal, hexagonal, puede ser circular, veremos si puede ser circular. Entonces, ¿cuál es el reto? Margarita desea saber cuál sería el diseño más adecuado de manera que dentro haya más plantulitos de rabanitos y fuera haya menos plantas aromáticas para que sea un cultivo eficiente. En este cuaderno de trabajo ustedes siempre van a encontrar una situación problemática y un reto a resolver. Este reto se resuelve usando patrones aditivos que son los más sencillos. Es el camino, son los 6 pasos que tendría que seguir un estudiante para resolver el reto. ¿Qué es lo que propone el álgebra? Como primer, digamos, concepto básico. El estudiante necesita sí o sí comprender que la situación problemática o el resolver el reto pasa por diseños y hay que encontrar el diseño adecuado. En el reto solo se mostraba 4 diseños. Entonces, ¿cómo compruebo que están comprendiendo el problema? Entonces, la primera actividad es, vas a completar el diseño 5 y 6. ¿Por qué quiero que complete el diseño 5 y 6? Para ver si ha comprendido cómo se estructura el patrón. Ahora quiero que él entienda que el patrón tiene formas. Dentro, generalmente, se forman cuadradas. Los lados deben ser conservados y de acuerdo a eso se moviliza un patrón en el perímetro. ¿Y eso cómo hago que comprendan? Dibujando los siguientes patrones. Si ustedes dicen, no, se supone que el 5 debe ser así, ese se supone que para nosotros es sencillo cuando somos profesores de matemáticas, pero un estudiante no supone, él debe vivenciar el hecho. Entonces, ¿qué pide la actividad 1? Que complete 5 y 6. Si ustedes ven que todavía tiene dificultades, plantéenle que también dibuje el diseño 7. Ya tengo esta actividad que le permite al estudiante tomar cuenta de que los diseños siguen un patrón. Y hay 2 patrones en este caso, un patrón interno y un patrón externo. El patrón interno tiene un modelo cuadrático y el patrón externo un modelo lineal. Hasta ahí yo no le voy a decir eso.
pero voy a encontrar en sus argumentos que sí hay sospecha de que él entiende que adentro se mueve distinto de las plántulas que están alrededor. Eso suficiente, eso necesito saber. Ya con eso pasamos a la actividad 2. ¿Qué es la actividad 2? Va a llenar tablas. ¿Qué significa? Vamos a hacer mucho más consciente esos hallazgos. En la primera tabla es para la cantidad de rabanitos, cuántos rabanitos hay dentro. Y la segunda tabla es las plantas aromáticas, esas que ahuyentan insectos. En la tabla 1 se le pide, en el diseño 1, acá se pone diseño 1, ¿cuántos rabanitos había dentro? 1, ya está. En el diseño 2, vamos a regresar. En el diseño 1, ¿cuántos había? 1. En el diseño 2, ¿ahorita qué estamos haciendo? Contando. El conteo es una habilidad que le va a ayudar a encontrar regularidades. Eso lo va a ir plasmando en esta tabla. Y como él ya dibujó el 5, tendría que poner 25. Su hallazgo tendría que haber sido que dentro hay 25 plántulas de rabanitos. Si no, en el diseño nomás yo tengo que corregir los errores. No puedo pasar a la tabla sin que hayan comprendido bien cómo se estructura el diseño geométrico. Entonces, una vez que ya lo tiene, irá completando la tabla. Yo le diré diseño 5, ya, como él ha dibujado, contará 25. En el diseño 6, 36. Los que han necesitado dibujar el diseño 7 dirán, en el diseño 7 había 49. Y ahora, al diseño 8, ¿cuántos creen que habrá? Porque no dibujamos el diseño 8. La pregunta, ¿cuántos creen que habrá? Va a obligar al niño a mirar cómo se mueven estas cifras. Ese movimiento de cifras nos da la idea de regularidad. Eso es para los rabanitos. Lo mismo vamos a hacer con las plantas aromáticas. En este caso le diremos, en el diseño 1, ¿cuántas plantas aromáticas había alrededor? ¿Cuál es su estrategia de resolución? El conteo. Él cuenta 8. Ya está, pone en la tabla. ¿Cuál es su estrategia de resolución? Solo el conteo. Miren que no, ahorita todavía no estamos haciendo álgebra, lo que estamos haciendo es sembrar el camino para la algebrización. Para las plantas aromáticas vemos que en el primer diseño se han requerido 8 plántulas, en el segundo diseño se han requerido 12 plántulas, en el tercer diseño y así. Y vamos preguntando hasta el modelo 8. Lo que deseamos con preguntar más es que él encuentre el patrón. Si no lo hace, les podemos ir acompañando. Vamos preguntando de manera que el estudiante tome conciencia de cómo se mueven estos datos, cuál es la regularidad que se esconde. Si no fuera el caso, la actividad siguiente va a ser esto. Aquí ya van a encontrar, acompañamos con flechas y números y algunas operaciones para que los estudiantes den cuenta de la regularidad. Vamos, números rabanitos, les digo, ¿no? Del 1 al 4, ¿cuántos se necesita sumar? Más 3, ya. Del 4 al 9, ¿cuántos se necesita sumar? Más 5. Del 9 al 16, ¿cuántos se necesita sumar? Más 7. ¿Ven algo en particular? Algunos dirán, no, sí, es 3, 5, 7, luego será 9. Será 9, a ver, veamos, como tenemos los datos, podemos comprobar nuestras conjeturas. Y dicen, sí, es 9. Y luego del 9, ¿qué creen que se venga? ¿Será el 11? Sí, a ver, veamos. Luego decimos, ¿y qué pasa si volvemos a buscar algún tipo de regularidad más? Hacemos una segunda búsqueda de regularidad. Trazamos estas flechas en verde celeste y decimos, del 3 al 5, ¿cuánto hay? Más 2. Del 5 al 7, ¿cuánto hay? Más 2. Y del 7 al 9, más 2. Aquí hemos encontrado el patrón de regularidad en la segunda escala, en la segunda secuencia ya, ¿no? Entonces le decimos, miren cómo esto se comporta y tienen un patrón o una razón. Ya podemos ir ya introduciendo el lenguaje matemático y decir la razón o la constante, dependiendo a dónde queremos guiar. La constante o la razón es 2. ¿En qué momento lo hemos encontrado? Ya en la segunda secuencia. Listo, y con eso nos quedamos. Bien, miren cómo se comportan los rabanitos. Van creciendo, primero impares y luego la constante ya se observa en la segunda secuencia. De igual forma hacemos el análisis para los plántulos aromáticos, las que nos ahuyentan a los insectos. En este caso diremos, para 1 era 8, para 2, 12. De 8 a 12, ¿cuánto hay? 4. Y de 12 a 16, ¿cuánto hay? 4. De 16 a 20, ¿cuánto hay? 4.
Para los plántulos aromáticos, la constante se encuentra en la primera nada más. Esta forma de comportamiento depende de cómo es el patrón geométrico. En el caso de los rabanitos, tienen un comportamiento cuadrático, se modela a través de una función cuadrática. Y las plantas aromáticas, el perímetro tiene un comportamiento lineal, ¿no? Se modelan a través de una función lineal. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando hagamos la forma general, van a seguir esas formas. Entonces, si esta tiene un comportamiento cuadrático, su expresión algebraica va a tener que ser de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y como aquella tiene un comportamiento lineal, porque la constante se encontró en la primera secuencia, entonces su comportamiento será ax más b. Eso lo sé yo. Los niños todavía no lo saben porque los voy a ir guiando para eso. Hemos encontrado la constante en la segunda secuencia. Esta se dice que es una sucesión de segundo orden, ya les podemos decir, y su forma general es an cuadrado. En cambio, esta, que hemos encontrado la constante en la primera, ya es una sucesión de primer orden. Con esa información, dependiendo si está en el primero, segundo o tercero, ya me lanzo a generar las expresiones algebraicas. Ya con esa información puedo pasar a resolver el reto. ¿Cuál era el reto? Recordemos, era ayudar a Margarita a decidir cuál es el número de rabanitos más conveniente respecto al número de plantas aromáticas. Lo que vamos a hacer acá, que es una forma, hemos usado las tablas como escenario de aprendizaje. Y como son las tablas nuestro escenario, las tablas nos van a dar respuesta. En algún momento hubo un maestro que me preguntó, ¿y puedo usar otro lenguaje? Recuerden que el álgebra tiene 4 lenguajes. El lenguaje coloquial, el lenguaje tabular, el lenguaje gráfico, el eje X, el eje Y, y el lenguaje algebraico, que son ax cuadrado más bx más c. Como hemos usado el lenguaje tabular, uso ese lenguaje para dar solución. ¿Puedo usar otro lenguaje? Sí. ¿Ya? Y finalmente, de la actividad que se ha propuesto, damos respuesta al reto, ¿no? En este caso, ¿cuál es el ordenamiento más óptimo? Que haya 25 rabanitos y alrededor haya 24 plantas aromáticas. Miren cómo hemos modelado algo tan sencillo que es un cultivo con patrones bastante básicos y hace que el estudiante pueda iniciar su comprensión del mundo del álgebra. Cada actividad modelada luego tiene una actividad de ampliación. En este caso, esta es una actividad, habla sobre la señora Juliana, es una tejedora en el pueblo y ella está empezando a trabajar mantas con diseños muy atractivos. Este es un diseño y si ustedes ven, estos diseños también tienen patrones, hay recurrencias. A partir de esto se plantea un reto. Cuaderno de trabajo van a encontrar que cada, digamos, este que era patrones aditivos, tiene un modelado de cómo se resuelve y luego tiene actividades de ampliación. En algunos casos hay 2 actividades y en otros casos hay una actividad, dependiendo de cuán compleja sea la tarea o el reto. Después de los patrones aditivos están los patrones multiplicativos, que nos van a dar pie a las progresiones aritméticas o progresiones geométricas, según sea el caso. Para las geométricas vamos a necesitar patrones exponenciales. Recuerden que una progresión geométrica se modela con un patrón exponencial. También hay una situación problemática que genera un patrón exponencial, que es de cotidiano. Es cotidiano, es una crianza de quiz, ¿ya? Que es bastante para ellos accesible el contexto, y a partir de eso se genera un modelo de una función exponencial que da pie a una progresión geométrica. Por favor, si se les recomienda, siempre ustedes resuelvan las actividades para que vuestro proceso de acompañamiento y mediación sea rico y no solo esté basado en dar instrucciones, sino en generar un pensamiento
crítico y un razonamiento. Recuerden que la retroalimentación por descubrimiento, la reflexiva, es la que mejor favorece un pensamiento crítico. Si solo hacemos una retroalimentación descriptiva, vamos a tener a muchos de nuestros estudiantes preguntándonos: ¿está bien? ¿Está bien? Y está bien. Recuerden que si bien hay un cuaderno de trabajo que tiene la intención de trabajar a autonomía del estudiante, esa autonomía debe estar guiada por ustedes. Entonces, ustedes también tienen que fortalecer vuestros saberes para poder acompañar adecuadamente a los estudiantes. Muchísimas gracias. Eso es todo. Tienen un módulo más de geometría. Tiene la intención de generar para ustedes un espacio que los ayude a acompañar a los estudiantes y desarrollar una matemática realista que los ayude a convertirse en ciudadanos dosos en lo que corresponde. Muchas gracias.